Now is the time for you and me to cuddle close together. All through the night, I'll sleep. Estábamos escuchando Thriller de Michael Jackson en una versión chill out. Estamos hoy en un día de lluvia aquí en Oviedo, tratando el tema de las falacias argumentativas. Había traído hoy también, o creía haber traído, los saludos de los oyentes, que los recopilé. Y bueno, inclusive había un pedido de saludo a la madre de Nicolás, que se lo debo, que su madre está en Berlín y hace tiempo que no la ve. Bueno, y me dijo que se la podía saludar. Pero bueno, prefiero hacerlo la semana siguiente, cuando traiga al estudio realmente los saludos de los oyentes, que me lo he dejado en el ordenador de casa. Así que, aunque ese saludo ya lo arrastraba adeudado de la semana pasada y lo vi hoy y me acordé otra vez, eh, olvidé traerlo a la radio, olvidé meterlo en el pendrive, en el lápiz, para poder, bueno, en el ordenador de aquí poder tenerlo a mano. Vamos a ver unas falacias más. Recuerde que estas falacias tienen cierta dificultad de comprensión. A mí mismo me cuestan a veces dilucidarlas bien, porque no hablan de cosas que vemos fuera, sino que son cosas de nuestro propio lenguaje. Pero me parece muy interesante tratarlas y tenerlas conscientes y ahí a flor de piel, para que no caigamos justamente en la falacia de creernos a veces equivocados, o por el contrario de creernos en posesión de una verdad, cuando en realidad estamos consciente o deliberadamente, inconsciente o deliberadamente, transitando una falacia. Estas son falacias de causa y efecto, como habíamos dicho antes de la pausa musical. Esta se llama cum hoc ergo propter hoc, y significa con ello, por lo tanto, derivado de ello. O la correlación o relación entre dos implica que uno es causa y efecto del otro. Esto afirma que dos eventos que ocurren a la vez tienen necesariamente una relación causa y efecto. Se expresa de la siguiente manera: si ocurre A y correlacionadamente después ocurre B, entonces A ha causado a B. Esta falacia hace una conclusión prematura de la causalidad, incluso sin evidencias que la sostienen. Esto ocurre mucho en el plano cotidiano. Fíjese, usted va a dar un examen y justo ese día llegó una pata de conejo y aprobó el examen. Conclusión, según esta falacia, la falacia cum hoc ergo propter hoc: porque llevé la pata de conejo, obviamente aprobé el examen. Por lo tanto, la próxima vez que tenga un examen voy a llevar una pata de conejo porque voy a aprobarlo. Es decir, quizá usted aprobó el examen porque había estudiado, quizá aprobó el examen porque usted estaba más despierto ese día, quizá aprobó el examen porque el profesor se lo puso fácil, quizá aprobó el examen por millones de razones posibles que usted desconoce y yo también, y no necesariamente por la pata de conejo. Quizá la pata de conejo le dio tranquilidad y también colaboró, o quizá no tuvo nada que ver, pero como usted lo que hace es un recuento de todo lo que había en el momento en que algo sucedió, entonces usted dice, por ejemplo, no sé, hubo, no sé, un, un corte de la luz eléctrica en el edificio, y inmediatamente después se desplomó el ascensor, accidentándose una persona. Por lo tanto, el ascensor se cayó por el corte de luz que debe haber afectado a su funcionamiento. Vaya a saber, hay que investigarlo, puede que sí, puede que no. De la misma manera, uno suele pensar, bueno, yo hice tal cosa hacia cierta persona, la lastimé, le dije algo que le dolió, o le hice algo que no quería que hiciera y le hice un daño. Y poco tiempo después me tropecé y me golpeé la cabeza contra el suelo y, no sé, me partí la nariz. Por lo tanto, Dios me castigó, porque como lo que hice primero vino justo antes de lo que me pasó después, lo segundo debe tener que ver con lo primero. Y no, quizá usted se tropezó porque no estaba atento, estaba haciendo otra cosa, o la simple que llamamos mala suerte, que quiere decir simplemente que no sabemos por qué fue. Pero, ¿en qué se basa usted para decir que estaba conectado con lo anterior?
en nada, no puede sustentarlo. Simplemente porque, usted podría decir, porque a mí me parece, nada más. Entonces de la misma manera uno dice, tenía fiebre, ¿no? Y fiebre alta. Y se me ocurrió ese día justo agarrar, ¿qué le puedo decir? La radio de casa cuando estaba sonando la espada de Damocles y me pasé la radio por la frente. Y al rato se me fue la fiebre. Conclusión, la fiebre se va cuando uno se frota a una radio donde se escucha la espada de Damocles. ¿No es un poco ridículo? Entonces, bueno, eso es cum hoc ergo propter hoc. Es creer que una cosa causa la otra simplemente porque están muy próximas. Entonces, un ejemplo que ponen aquí sería este. Investigaciones científicas afirman que las personas que usan marihuana tienen una mayor ascendencia en desórdenes psiquiátricos comparados con los que no la toman. Es decir, solo con esta relación no se puede afirmar que A causa B. O sea, si los que fuman marihuana a su vez demuestran tener desórdenes psiquiátricos, no se puede pensar que por fumar marihuana tienen desórdenes psiquiátricos. Quizás ya tenían desórdenes psiquiátricos desde antes, por ejemplo. O quizás debido a que tienen desórdenes psiquiátricos fuman marihuana. O sea, al revés, no que A causa B, sino que B causó a A. Vaya a saber. O quizás es mutuo. Fuman marihuana porque tienen síntomas psiquiátricos y a su vez, como tienen síntomas psiquiátricos, fuman marihuana. Las dos cosas se benefician como una especie de simbiosis. O sea que dos cosas ocurran próximas entre sí no necesariamente hace que una sea la causa de la otra. No necesariamente. La causa puede ser cualquiera. Usted se puede, como le digo, caer y no es porque Dios lo castigó. Simplemente se cayó porque se tropezó, porque le bajó la tensión, porque lo que fuera. Luego está la falacia de la causa simple, o efecto conjuntivo o relación espuria. Esta falacia lógica de causalidad ocurre cuando se asume que existe solo una simple causa para un resultado, cuando en realidad puede haber un conjunto de causas. Uno normalmente piensa que todo pasa por alguna cosa. Tiene esa idea, que de las millones y millones y billones y no se me ocurre otra cosa más grande, pero de infinitas variables que circunvalan, qué sé yo, de que rodean a cualquier acontecimiento, a cualquier evento, uno suele pensar que una sola es la causa. Entonces supóngase, usted se levanta a la mañana de mal humor y usted dice, ¿por qué me levanté de mal humor? Entonces dice, sí, ya me acuerdo, porque discutí ayer con mi jefe. Pero quizá usted se despertó de mal humor porque dejó la ventana cerrada de la habitación y la calefacción encendida y pasó tanto calor que se fastidió y se levantó así porque no durmió bien. O bien porque orgánicamente tenía un dolor de estómago durante la noche y eso le trajo pesadillas, usted se levantó de mal humor. O bien porque lo que le toca hacer ese día es un trámite burocrático muy pesado y eso lo pone de mal humor. Pero usted elige una sola cosa y elige pensar que fue su jefe. Y vaya a saber cuál es la causa, o si no cuál es, porque ahí caeríamos en siempre buscar una. ¿Cuáles son las causas? Debe haber muchas, pero uno elige una, siempre una. A uno le parece que una es la causa, entonces uno así acusa y le dice a alguien, sí, yo soy un infeliz porque vos siempre me estás haciendo la vida imposible. Fíjese, ahí tiene la falacia plena de la causa simple. No, yo no soy responsable de la infelicidad o felicidad de otro. Yo soy una de las tantas variables que aportan algo ahí. Querer atribuirme a mí o pretender atribuirme a mí la ventura o desventura de una persona es un exceso. Yo soy solamente un granito de arena en el universo, no la totalidad. Una falacia parecida se llama post hoc ergo propter hoc. O sea, en lugar de cum hoc es post hoc. Post significa después de. En lugar de con, cuando dos cosas ocurren muy próximas entre sí, tendemos a pensar que una es la causa de la otra. Esta quiere decir que cuando una cosa ocurre después de la otra, solemos pensar que la primera fue la causa.
lo cual también es ridículo. Fíjese, usted dice, yo hoy me comí un montón de tallarines y al rato me dolió el estómago. Por lo tanto, me dolió el estómago porque comí muchos tallarines. ¿Quién sabe? Quizás le dolió el estómago por otra razón. Quizás usted lo comió muy rápido, estaba nervioso. Quizás lo condimentó demasiado. Quizás lo mezcló con mucho líquido. Quizás fue el postre. Quizás había un elemento en mal estado y usted no se dio cuenta. Quizás más temprano usted comió alguna cosa que también estaría en mal estado o algo. O terminó de comer y usted se puso a saltar o a jugar al fútbol. Entonces no fueron los tallarines, fueron otras cosas. Pero uno piensa que lo que viene después es causado por lo que ocurre primero. Eso es ridículo. Imagínese que usted va en coche y no sé, sale de Oviedo o va por la carretera y cruza Oviedo y más adelante llega a Gijón. Entonces usted dice, como primero vino Oviedo y después vino Gijón, Oviedo causa Gijón. No. ¿Dónde se vio que una ciudad crea la otra o causa la otra? No. Son las 2 de la tarde. Mejor dicho, son las 4:30 ahora. Significa que hace un rato fueron las 4. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las 4 crearon a las 4:30? No, simplemente es una secuencia de acontecimientos que no necesariamente tienen una relación así generacional, en el sentido de generarse una a la otra. No, las 4 no generan a las 4:30, ni a las 4:32 tampoco. Entonces, esta conclusión es apresurada, es una falacia. Entonces, cada vez que vengan y le digan que tal cosa pasó, causada por una que acaba de suceder antes, piénsalo 2 veces. Luego está también la falacia de regresión o del retroceso, que es una falacia que se deriva de la anterior, lógica, en la que se asume una causa donde no existe. Este tipo de falacia es un caso especial de la falacia anterior y se denomina de retroceso porque se produce cuando se asocia una causa simple a la desaparición o retroceso de un factor. Por ejemplo, no somos de su agrado. Cuando llegamos al bar, todos se fueron. O también, es culpa mía porque desde que decidí invertir en la bolsa empezó a bajar o los precios han bajado. Es decir, pensar que porque algo empezó a ir hacia atrás, ya sea que se retira la gente de esa fiesta justo cuando yo llegué, por ejemplo. Yo llego a la fiesta y a los 10 minutos empiezan a ir todos. Y yo saco la apresurada conclusión de la falacia de regresión que se van por mí. Y no necesariamente. O que, no sé, estaban regalando algo y cuando llego yo empiezan a cerrar. Y yo digo, ¿te das cuenta? Porque llegué yo empezaron a cerrarlo. Hasta donde yo llegué funcionaba. Si no hubiera ido yo, eso seguía hasta las 5 de la mañana. Y resulta que caigo yo a las 12 de la noche y ya lo cierran. Es por mí. No es por mí. Es simplemente una falacia de querer atribuirme un destino patético, de que donde quiera que vaya y lo que quiera que haga, posiblemente todo se desbarate y todo se desgrane, y basta con que yo participe como para que lo que a otros le funcionaba a mí me deje de funcionar. Luego está la falacia del francotirador, muy común también. Es una falacia lógica donde la información que no tiene relación alguna es interpretada, manipulada o maquillada hasta que ésta aparezca tener un sentido. Se basa esto en un francotirador, supóngase que está disparando contra una pared. Y luego de disparar 5 tiros, se acerca a la pared y le hace 5 circulitos alrededor de cada uno de los tiros. Y el que pasa después pensaría, bueno, qué puntería que tiene el tipo, le dio en el medio de cada circulito. Pero no, lo dibujó después. Esto quiere decir que, por ejemplo, se encuentra un cadáver, ¿no? La policía encuentra un cadáver, no sabe qué decir y se inventa una historia. El tipo era un traficante, este era el traficante que estábamos buscando, lo acabamos de encontrar infraganti, y es parte de una red de narcotráfico. Por lo tanto, ahora, con este triunfo, vamos a empezar a perseguir a toda la banda de este hombre y la vamos a desarticular, con lo cual el crimen disminuirá en nuestra ciudad. En realidad, encontraron a ese de casualidad
y vaya a saber quién era, solo que le sirvió como una especie de excusa para crear una historia alrededor y quedar bien parados. De la misma manera, no sé, si Estados Unidos va y bombardea Medio Oriente y resulta que bombardeó donde había muchos civiles, bueno, se inventará que había 5 terroristas escondidos entre los civiles y por eso tuvo que matar a los civiles. Es decir, primero eh, mete la pata o dispara la bala, como en el caso del francotirador, y después le hace el agujerito alrededor. Entonces así vemos gente que eh, justifica cosas, entonces viene su amigo y le dice, escúchame Roberto, me tenés que disculpar, pero yo te choqué tu coche. Pero te choqué tu coche porque justo en ese momento vi que había un tipo que se acercaba a tu coche y te lo quería robar. Entonces yo me acerqué demasiado y por asustarlo al tipo te toqué un poquito el coche, ¿me entendés? La verdad es que el tipo simplemente habrá querido estacionar, aparcar y le chocó el coche. Pero como eso no se lo puede decir porque queda mal, entonces utiliza eso para mostrar que él es un héroe, por ejemplo, y que le evitó que le robaran su coche mediante un pequeño toque, un choque. Con lo cual usted se queda contento, pero en realidad es una historia que el tipo se inventó después de que pasó algo. Luego, bueno, creo que hemos recorrido bastantes de estas, sí, de estas, no quedaba esta sola, a ver. Falacia de la dirección incorrecta. Es una falacia lógica de causa en la que la causa y el efecto están intercambiados. La causa pasa a ser el efecto y viceversa. Es un tipo especial de la falacia cum hoc, ergo propter hoc, es decir, la falacia de junto con, por lo tanto, producto de, o también llamada falso dilema. Un ejemplo, las compañías de tabaco sugirieron que el cáncer hacía que la gente fumara para aliviar los dolores, para explicar la alta correlación entre ellos. Mejor dicho, vamos a leerlo de nuevo. Las compañías de tabaco sugirieron que el cáncer hacía que la gente fumara para aliviar los dolores. Normalmente sabemos que el tabaco produce cáncer, por lo menos eso es lo que entendemos. Y en este caso lo que se está diciendo es que las compañías de tabaco, para, digamos, zafar del problema, estaban diciendo que la gente que tenía cáncer fumaba tabaco porque eso los sedaba, los tranquilizaba o les aliviaba el dolor. Entonces pretenden invertir el efecto, el orden de los acontecimientos, de manera de simplemente beneficiarse con ese nuevo orden. Es como si dijéramos eh, que no sé, el político tal, sabemos que ha robado, ¿no? Eh, y dándolo vuelta quedaría como que, sería que el político tal retiró los fondos, que obviamente no le pertenecían, con el fin de dar una lección, qué sé yo, a todo el mundo. Es decir, un hecho que se produjo, causado por uno que ya conocemos, que sería en este caso la ambición, es dado vuelta y es dicho que el político en realidad robó, no robó, extrajo esos fondos eh, con el fin, no sé, de evitar caer en la ambición, ¿no? Porque obviamente el que después tiene mucho dinero ya no tiene ambición. Entonces el político no estaba pretendiendo robar. En realidad lo que estaba pretendiendo es evitar la ambición exagerada de los políticos corruptos mediante acumular dinero. Cosa muy clásica, fíjese, en la gente que dice que prefiere votar nuevamente un nuevo mandato a políticos que ya han robado lo suficiente, porque saben que de esa manera no les va a interesar seguir robando, porque ya robaron todo lo que podían robar. En cambio, cuando viene uno nuevo, tiene todas las ganas de robar porque tiene los bolsillos vacíos. Entonces, es como si al robar sirviera para paliar la ambición, en lugar de darse cuenta que la ambición es lo que lleva justamente a robar, que es la dirección más común. Así que bueno, hemos recorrido todo tipo de falacias, desde las falacias que tienen que ver con la generalización, falacias en la argumentación, vimos también falacias de qué tipo, teníamos unas más que deben estar aquí, están otras falacias en general y nada más.
hemos recorrido algunas. Obviamente hay muchísimas más. Estas son simplemente algunos ejemplos. Un clásico en estas cosas, además del propio Aristóteles, es el libro de Arthur Schopenhauer, El arte de tener razón, que bueno, muestra algunas técnicas para poder ganar una conversación. Y bueno, tengan en cuenta que todas estas formas de comunicarnos las usamos cotidianamente y a veces causan mucho daño porque nos parece que son reales y nos da la sensación de que son acertadas cuando en realidad son un completo disparate. Pero bueno, a veces de estar acostumbrados a usarlas o de oírlas, solemos creerlas y también, desgraciadamente, a veces avalarlas. Así que, bueno, esta exposición quizás no es la mejor, porque no soy un experto en falacias argumentativas, pero bueno, tenía muchas ganas de poder aquí en La Espada contarlas, transmitirlas y que podamos entonces tenerlas como una referencia para escucharlas. Sé que no es un programa decididamente gracioso el de hoy, ni divertido ni interesante, quizás, pero útil sí. Así que debo los saludos para la siguiente semana, espero que me perdonen. La siguiente semana vamos a entrevistar a lo largo de la semana, el día jueves, si todo va sobre rieles, a Gerardo Iglesias, que es un político aquí español, o propiamente ya no un político porque dejó la política, que ha tenido una vida sumamente entregada a sus ideales, muy interesante, más allá de la bandería política, muy interesante de conocer, más allá del país en que uno resida y que uno no resida justo en España. Es un personaje o una persona que refleja aquella dedicación a los ideales que tantas veces anhelamos en los políticos. Así que creo yo va a ser muy interesante lo que tenga para contarnos. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo, de 2:30 a 4:30 de la tarde, aquí, en la 107.3, en la FM, en Radio Cuca, en Oviedo, Asturias, España. ¿Cuándo? Bueno, cuando escuches estas palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena semana para todos, buena vida y ¡avanti Damocleanos!